Y no invita. 8:18, amigos y amigas. ¿Cómo avanzan los procesos para el cambio? No sé si el cambio, la transición de la institucionalidad en el país, una institucionalidad dependiente, cuyas consecuencias la vivimos los ecuatorianos, no solamente en el transcurso de la década pasada, sino la continuamos viviendo en estos años. En la consulta popular, los ecuatorianos decidimos que debía haber este cambio. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio impulsa los procesos. Por un lado, el cambio del Consejo Nacional Electoral. Por otro, la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, en el que usted, oyente, hemos dicho a inicios del programa, deberá depositar su voto y seleccionarlo. También en este marco de la institucionalidad, la Corte Constitucional, estamos en Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, en fin, son instancias claves para fortalecer o para que funcione el sistema democrático en el Ecuador. ¿Cómo avanzan estos procesos? ¿Qué expectativas debemos tener los ecuatorianos frente a estos cambios? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Mauricio Alarcón es el director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el doctor Milton Castillo, analista jurídico. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, doctor Alarcón. Partamos con el proceso de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Justamente la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de la cual usted es el director, presentó al Consejo de Participación Transitorio un pedido de información para saber los parámetros de calificación de los postulantes del Consejo Nacional Electoral. Usted había señalado que no se realizó el concurso como lo estipula la ley. ¿Bajo qué argumentos, doctor? Bienvenido, buenos días. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, un gusto estar acompañado en este panel de Milton, y un saludo a quienes nos escuchan. Efectivamente, lo que afirma Carmen es correcto. Nosotros, desde que inició el proceso, fuimos enfáticos en señalar que ni era concurso, ni calificaba méritos, ni habría una etapa de prueba de conocimiento a los postulantes, como manda la Constitución. La Constitución es muy clara respecto a que las autoridades de un Consejo Nacional Electoral deben someterse a un proceso de este tipo. Cuando el Consejo de Participación Transitorio aprobó un mandato con muchas lagunas y muchos vacíos, quedó en evidencia que ni estábamos frente a un concurso, ni se iban a valorar méritos, ni iba a haber una prueba de oposición, lo que prácticamente nos dejaba ver que se corría el riesgo de que se dé una designación a dedo de una instancia tan importante como es el Consejo Nacional Electoral, la principal autoridad de organización de procesos electorales del país. En ese sentido, hemos visto cómo de un gran grupo de postulantes quedó reducida en primera instancia la lista a 31, que en teoría son los que cumplían los criterios que están establecidos en ese mandato, y de esos 31 hemos pasado a una lista corta de 14 que están en estos días sujetos a impugnación y escrutinio de la ciudadanía, proceso, ¿no? Efectivamente. Ahora el pedido de información que hemos hecho y que el reloj sigue su curso para que se cumpla en función de lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esperamos que el Consejo entregue la información para ponerla, en nuestro caso, a disposición de la ciudadanía respecto a qué méritos se evaluó, cómo se evaluó y de qué manera se ha llegado a estas 14 personas. Lo más importante es señalar que esta veeduría no trabaja en función de nombres. Esta veeduría que estamos haciendo no manifiesta ni su apoyo ni su crítica a nombres que estén en los distintos procesos, sino que trabaja en función de principios. Y este tipo de concursos que se están llevando en el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional, o de procesos por fuera de la Constitución, como el caso del CNE, deben tener un valor fundamental, rector además, que es el de la transparencia. Si no hay transparencia de cara a la ciudadanía, si no hay información debida a disposición de la ciudadanía,
se generan más dudas que certezas, y precisamente eso es lo que queremos subsanar en función de las herramientas que están establecidas en la normativa vigente. Y sería desastroso para el país, doctor Milton Castillo, que no se dé respuesta en un marco de transparencia, pues, porque el objetivo es fortalecer, o más bien recuperar, la institucionalidad en el Ecuador. ¿Cómo advierte usted estos procesos? ¿Qué expectativa tiene frente a ellos? ¿El cambio necesario de esta institucionalidad dependiente del poder político que vivió el Ecuador se gesta? Doctor Castillo, bienvenido, buen día. Gracias, un placer estar con ustedes, con Mauricio, en esta mañana. Mire, cada responsable de las instituciones debe asumir, perdón la redundancia, sus propias responsabilidades en el manejo de la institucionalidad. En este caso, el Consejo Participación Ciudadana, a la cabeza del doctor Trujillo, ya sabrá dar explicaciones claras al país sobre el manejo de los nombramientos, sobre el manejo del Consejo Participación como tal. Pero empiezo diciendo esto porque hay que apuntar también a analizar la institucionalidad que recogió ese Consejo Participación Ciudadana. Una institucionalidad penetrada hasta los tuétanos por el correísmo durante 10 años, en donde trastocaron todo principio democrático. No había una sola institución en el Estado que no tenga una mayoría adicta al jefe de la mayoría, al expresidente Correa. Y estas mayorías atropellaban uno de los principales derechos que tenemos como ciudadanos, y que la fundación dirigida por Mauricio defiende de una manera tan plausible y atinada: el derecho a la información. Nunca pudimos tener con claridad, con certeza, los perfiles, la hoja de vida, los méritos que alumbraban a cada candidato a las instituciones. Los ejemplos son grandes. El que primero se me viene a la mente de oscuridad y poca transparencia fue precisamente el nombramiento del fiscal Chiriboga, por ejemplo. La ciudadanía lo impugnó. Se demostró Fernando Villavicencio, que estuvo aquí, junto con el abogado Pedro Granja de Guayaquil, recuerdo yo con claridad absoluta, le impugnaron, porque ya se sabía en aquel entonces la existencia de esa empresa offshore, Madrigal, con la que tuvo el tema, sigue teniendo el tema de la casa de los señores alemanes. ¿Y qué pasó? El Consejo de Participación no hizo absolutamente nada, porque ya era orden de Correa a darle ese cargo a él. Entonces, lo que nosotros queremos como ciudadanía y desde el punto de vista jurídico es que efectivamente la transparencia sea la norma, y la transparencia como arma contraria a la impunidad y al ocultamiento de la información. Esperamos que estas acciones ciudadanas, como la de la Fundación de Mauricio y la participación activa de los ciudadanos, pueda permitir que la transparencia se inaugure en el país. Sobre todo en el gobierno de Alianza País, hay que decirlo con claridad, porque siguen siendo miembros del mismo partido político. Ciudadanía y Desarrollo ha elaborado la veeduría desde el inicio de estos procesos. Me pregunto, doctor Alarcón, ¿cuáles han sido los tropiezos más importantes que usted ha encontrado en estos? El principal, insisto, la falta de información. En entrevistas, los miembros del Consejo Transitorio hablan mucho de transparencia, de información y de información, pero por citar un caso, hasta el día de hoy no son asequibles a la ciudadanía por un principio de transparencia activa los distintos informes de estas comisiones de evaluación que terminaron en el cese de las autoridades del periodo pasado. Tampoco tenemos criterios bajo los cuales se han realizado los encargos, a pesar de haberlos solicitado. Se ha solicitado además al Consejo Transitorio, por ejemplo, explicaciones en cuanto a cuál fue la relación de los miembros de estas comisiones evaluadoras, porque no aparecen en los distributivos de personal del Consejo Transitorio. Quienes firman los informes no aparecen, ojo, en los distributivos de personal. ¿Quién sabe entonces de dónde surgen los informes? Y ahora estamos pidiendo exactamente lo mismo que se pedía en los procesos anteriores y que Milton acertadamente decía. Recién en este momento están 14 carpetas a disposición de la ciudadanía a través de la página web del Consejo.
de quienes formaban parte de los 31, de quienes en su momento fueron postulados, no hay información. Los criterios bajo los cuales los 14 han llegado, porque no es posible que en una rueda de prensa dada hace pocos días, Milton decía, ojalá recibamos información, y a un periodista de un medio colega de ustedes, en la rueda de prensa le pedía al presidente del Consejo una explicación, y no sé si en un ataque de sinceridad lo que dijo fue, hemos resuelto que el nuevo Consejo Nacional Electoral esté compuesto por 3 representantes de partidos políticos y 2 de organizaciones de la sociedad civil, y que esos 3 representantes de partidos políticos formen parte de los 3 partidos más votados en las últimas elecciones. ¿De dónde salió eso? Eso no está en la Constitución, eso no está en el Código de la Democracia, ni siquiera consta en el propio mandato del Consejo Transitorio. O sea, hemos resuelto, nos levantamos una mañana y dijimos, uy, qué buena idea que tengo, resolvamos y vamos adelante. El país votó el 4 de febrero por una reinstitucionalización seria, porque las personas más aptas y más probas lleguen a los cargos de autoridades de control. Algo que hasta el momento, lamentablemente, sigue siendo una deuda. Y eso que en este momento, Carmen, Andrés, Milton, estamos topando el tema del Consejo Nacional Electoral. Si entraríamos, por ejemplo, y el día de hoy, en un medio escrito he visto un artículo de opinión del presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García, respecto a lo que está pasando en el proceso del nuevo Consejo de la Judicatura, donde vemos en algunas ternas a personajes, y ojo, en las ternas que además ya están cambiadas o ratificadas, vemos personajes de tristísima recordación. O sea, ¿cómo puede ser cabeza de terna, además relacionado con la función de transparencia, y además funcionario actual del Consejo de Participación Transitorio, una persona que en su momento aplaudió y defendió con su vida el cierre de Teleamazonas durante 3 días, cuando era parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que después pasó a formar parte de la dirección jurídica de Arcotel y estuvo vinculado a este proceso que ha traído nefastas consecuencias respecto al concurso de frecuencias, ahora en cabeza terna de cara al Consejo de la Judicatura. Ese tipo de explicaciones pedimos los ciudadanos, porque no queremos que las autoridades de control pasen de las manos, como bien decía Milton, del gobierno anterior a las manos de quién sabe quién el día de hoy. No estamos para un nuevo reparto político. Ya dejemos de experimentar y de tratar de encontrar soluciones mágicas a las cosas. Actuemos por principio. Apliquemos transparencia y busquemos reconstituir plenamente en Ecuador el Estado de Derecho que tan vilmente fue violado durante los últimos 10 años. Doctor Castillo, y su evaluación sobre estos procesos, porque parecería que tienen diferente suerte. A propósito, por ejemplo, de quienes están procurando la renovación de la Corte Constitucional, pues ha recibido el beneplácito de la sociedad en términos generales, pero no así el Consejo de la Judicatura, y en fin, hay otros bemoles. Es decir, ¿cómo observa este proceso en términos generales de transición hacia la institucionalidad? Mire, cada una de las funciones del Estado que tiene que ser nombrados sus autoridades tienen diferentes derechos violados y atropellos desde distintas vertientes. En el Consejo Nacional Electoral hay una norma que determina que los próximos integrantes no podrían tener vínculo con partidos políticos. Cuando la institución que va a regir los destinos de este derecho sagrado de elegir y ser elegido, está formado esencialmente por los partidos políticos, pero uno de los, entre comillas, éxitos del correísmo fue deshacer ese principio democrático de que los partidos políticos tengan una activa vida en la sociedad. Es decir, en otras sociedades democráticas más con democracias más fuertes, los partidos políticos nombran a las autoridades de la función electoral. Inclusive tienen injerencia en el nombramiento de los jueces, porque la sociedad está sometida a un juego político donde los actores políticos tienen algo que decir. Estamos viendo en todos estos procesos que nos hemos pasado de el lobby de los partidos políticos para nombrar
a las autoridades al lobby de las amistades personales, en donde yo, mientras más amigo sea de alguna de las autoridades que está nombrando, más éxito voy a poder tener independientemente de mis méritos. Y eso no es bueno. Esa es una demostración, a propósito de tu pregunta, querido Andrés, de cómo el correísmo prostituyó y destruyó fundamentos esenciales de la democracia, ¿verdad? Logró construir alrededor de la voluntad de uno el nombramiento de todas las instituciones. Ahora se ha perdido el norte y no hay normas claras, porque también utilizaron las normas para quitarnos la justicia, para quitarnos la democracia. Es decir, yo sí valoro que la fundación de Mauricio le apueste por las reglas claras, que no juguemos con otras reglas que no sean las que están allí escritas, pero sí hay algunos principios democráticos que están trastocados en su esencia, como esta, de que los partidos políticos y los actores políticos puedan tener una participación, ojo, reconociendo que no han sido ningunos santos y que también han sido muy indolentes en el manejo de la democracia. No, y sí. Solo, Carmen, este comentario, porque coincido con Milton, ojo. El punto es claridad. Hubiera sido muy bueno que desde el inicio nos digan, por ejemplo, vamos a una nueva autoridad electoral, a un Consejo Nacional Electoral conformado por los partidos más votados. Y la gente sabía lo que iba a pasar. Que eso incluso se incluya en el famoso mandato del Consejo Transitorio. No que una vez que ya está cocinado todo el asunto, vengamos a enterarnos por, efectivamente, las preguntas clave a cargo de la prensa y los periodistas. En este tipo de procesos las reglas claras tienen que estar desde el día 1. Y pues claro, si es que queremos que la autoridad electoral, como estaba antes, y que incluso yo creo que era mucho mejor que la que nos planteó el correísmo en su momento, esté a cargo de los partidos más votados, pues bienvenido sea. Yeah. Pero no nos disfracen de un proceso ciudadano en el que incluso se hable de postulación ciudadana y de postulación de organizaciones. Y funciona el palanqueo. Para terminar, como bien decía Milton, codeándonos entre los amigos y diciendo, además, a través de cartas, por favor, establéceme excepciones para yo poder participar. Eso es inaceptable. Ya, pero entonces, con todos estos elementos, doctor Castillo, ¿no estamos marchando en el mismo terreno? ¿No estamos reeditando esos nefastos episodios de la vida del Ecuador? Hay esa frase que dice, los muertos que matasteis gozan de buena salud. Es decir, sí, están, aquellos que pensamos... Están muy vivos ahora, ¿no? Sí, al parecer, más vivos de lo que creíamos. Sí, y más que antes. Mire, algo con lo que se queda en deuda el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es en el tema de la justicia. O sea, en muchos otros temas también, pero me preocupa enormemente el tema de la justicia. Hoy por hoy lo que vemos es la posibilidad de que el correísmo más recalcitrante, puro y duro, que ha estado en estos años en la función judicial, siga teniendo un poder impresionante. Que los jueces que antes, de alguna manera, con los excesos que tenían, podían ser monitoreados y sancionados por un control disciplinario dentro del Consejo de la Judicatura. Ahora ni siquiera se tiene una dirección de transparencia dentro del Consejo de la Judicatura. Y los jueces pueden hacer peor que antes, y perdón la expresión, lo que les viene en gana, sin que nadie les sancione. Lo digo como abogado en libre ejercicio, que ve cómo los jueces hacen espíritu de cuerpo ahora más fuerte que antes. Entonces, sí, la pregunta que usted hace, Carmita, es muy dura y para mí muy difícil de responder o dolorosa en responder. Seguimos con lo mismo y los nombres que se están pronunciando, con escasísimas excepciones, en realidad no garantizan un cambio profundo, así como el Consejo de la Judicatura Transitorio, el que se está yendo, tampoco garantizó ningún cambio. Eso es triste, pero yo creo que la posibilidad de la intervención de la sociedad civil siempre sigue siendo la esperanza para que las cosas puedan mejorar. Asumamos el papel entonces como ciudadanos, ¿no? Y ese es el rol, ciudadanos activos, ciudadanos empoderados, participando, exigiendo
y transparentando información. Hay algunos nombres, como ha dicho Milton, que causan definitivamente susto, yo no diría ya ni sorpresa. En el caso del Consejo Nacional Electoral, echemos ojo a la lista de los 14 nombres, porque ¿cómo puede ser posible que, por ejemplo, haya por ahí una exfuncionaria del Consejo de Participación que incluso al parecer tiene una multa establecida por Contraloría con responsabilidades civiles por haber incurrido incluso en casos de nepotismo? Y ahora forma parte de la lista de los 14. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando? El cuestionamiento que debemos hacernos los ciudadanos es: ¿estamos reinstitucionalizando el país o estamos pasando el control de las autoridades de las manos del gobierno anterior a las manos de quién sabe quién en este momento? Y no sé si permanezcan ahí mismo. Muchas gracias, doctor Alarcón, muy gentil por habernos acompañado. Doctor Castillo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:39, Noti Hoy al centro de la información. Toda la información del Ecuador y del mundo está en Radio Centro. En Centro tenemos todo lo que buscas de una emisora de TV Radio. Es sensacional. Te esperamos en www.centroecuador.es. Radio Centro, siempre en tu corazón. Centro, mueve tu vida. Nuestro analista invitado presenta su opinión personal sobre la actualidad. Hola amigos, les saluda Esteban Santos, abogado, analista internacional y docente de la UTLA. El día de hoy les invito a que conversemos y reflexionemos sobre una palabra, un concepto que a la luz de los tiempos en los que vivimos se torna crucial: la institucionalidad. Desde que se acuñó el concepto del contrato social con Rousseau, los ciudadanos cedimos muchas de nuestras libertades a cambio de una convivencia social pacífica, en lo que conocemos hoy como países soberanos. Creamos nuevos principios: la separación de poderes, la creación de lo que conocemos hoy como el Estado. La institucionalidad refiere al hecho de haber creado entes autónomos, independientes, que se contrapongan en esta lucha por lograr una sociedad civilizada, organizada y pacífica. Hasta ahí la parte teórica. Ahora vienen los cuestionamientos. ¿Qué pasa cuando estas instituciones fallan? Cuando sucumben al poder o se ahogan en la corrupción. El contrato social falla, porque se acaba la convivencia pacífica. Nos damos cuenta que en un sentido inverso, parafraseando a Orwell, si bien todos somos iguales, unos terminan siendo más iguales que otros. La consecuencia lógica a este rompimiento de la convivencia pacífica acarrea el desconocimiento a estas instituciones y por lo tanto al Estado de Derecho. Ejemplos contemporáneos floran. Tenemos al hegemón, a los Estados Unidos en vilo por sus elecciones de medio término. Si ganan los republicanos, se disipa el fantasma del impeachment en contra del presidente Donald Trump. Si ganan los demócratas, en cambio, todo lo contrario, un proceso que debería ser jurídico, resuelto de forma netamente política. En el Brasil, si ganaba el candidato del PT Haddad, Lula, el expresidente hoy en la cárcel, estaría fuera de la misma. Pues no, ganó el ultra Bolsonaro. Por lo tanto, este expresidente permanecerá encarcelado. Nuevamente, lo político por encima de lo jurídico. Como vemos, empiezan nuevamente a aflorar candidatos que se venden como nuevos mesías, que no son sino una muestra del fracaso de la institucionalidad. En Rusia, en Turquía, en Venezuela. En el Ecuador estamos tratando de terminar de cerrar un nuevo tumultuoso capítulo de falta de institucionalidad. Ahora bien, para muestra un botón. Personalmente vi con esperpento como un expresidente acusado y sentenciado por corrupción en uno de los episodios más oscuros de la ausencia de Estado de Derecho que vivió nuestro país, luego de no haber cumplido un solo día de pena, esperó a que prescriban sus causas y regresó no solamente cantante, sino recibido con honores de expresidente en Carondelet, con ocasión de la celebración de la paz con el Perú. Una nueva muestra de irrespeto a la institucionalidad, al contrato social dentro de un Estado de Derecho. Este comentario pretende concientizar o recordar a nuestra clase gobernante que de no cumplir con su parte del contrato, el Estado de Derecho fracasa y por consiguiente el retroceso del país. Hacemos todos esfuerzos para que se cumpla y se respete a la ley. Estuvo con ustedes Esteban Santos, analista internacional, abogado y docente de la UTLA. Hasta una próxima. Nuestro analista invitado presentó su opinión personal sobre la actualidad.